Hola, queridos amigas, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la cuenta de Omar, día número 39, Netzach de Yesod, la victoria en la unión. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un magnífico día. Vamos a continuar, estamos en Yesod, ya sabemos que a nivel fisiológico representa la zona genital, el perineo. Estamos en la parte baja del árbol ya terminando el mundo de la formación, el mundo emocional, lo que está relacionado con el espíritu, con el ruach, con las emociones. Y eso es muy importante porque es la última estación, digamos, el último estadio de la energía antes de materializarse. Por eso es tan importante su atención, porque está relacionado con el mundo de los vínculos, que es justamente lo que venimos a hacer a este plano. Yesod, aquí nos muestra los vínculos entre lo femenino y lo masculino. No presten atención a los cuerpos, sino tiene que ver con la estructura. Lo masculino da, lo femenino recibe. Y cada masculino tiene su femenino interno y cada femenino tiene su masculino interno. Eso hace que la energía fluya adecuadamente, sin desproporciones. Y eso nos permite a nosotros tener una interacción entre los designios del alma, nuestras intuiciones, nuestros talentos, nuestras visiones, nuestras canalizaciones, nuestros sueños. Todas esas son informaciones que llegan a través de nuestra alma, de nuestra Neyama, para que las pongamos en práctica en el mundo físico. De eso se trata. Poner en práctica las energías del mundo físico para poderlas manifestar. Tan simple como eso. Lo venimos explicando a lo largo de toda esta serie con muchísimos ejemplos y continuaremos así. Así que preparaos para continuar. Tiferet es la... No, perdón, ¿dónde estamos acá? Ya me voy a ayer. No vivas en el pasado. Netzach, aquí estamos. La victoria de los vínculos se da cuando ante los problemas se demuestra la paciencia y el valor para superarlos. Lo hemos explicado muchas veces que la energía de Netzach está asociada a la victoria porque es la energía que nos es proporcionada para salir adelante, para seguir adelante, para volver a tomar contacto con nuestra energía, con nuestro propósito, con nuestras metas. De ahí el término de victoria. Entonces, esta fuerza para seguir adelante es la que necesitamos y es la que nos va a ayudar, referidos a la Sefirá de Yesod, a mantener los vínculos, a proporcionar los vínculos, a hacer una absoluta y completa conexión con los demás. La unión debe ser más fuerte que los problemas para superarlos. Así es como hay un dicho que dice, ¿la unión hace la fuerza? Sí, pero no. La fuerza hace la unión. Es requerida fundamentalmente para que exista la unión.
para que exista la constancia para lidiar con los problemas y superarlos. Recordemos que no existen problemas. Deberíamos desterrar esa palabra del diccionario. No hay problemas. Son todas oportunidades de cambio, son todas oportunidades de crecimiento. Una unión verdadera se manifiesta a través de la determinación. Es decir, nos vamos a poner activamente a superar ese inconveniente, esa estructura. Bien, de ahí viene la fuerza. Pero si debemos entender los problemas como una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejora, empecemos a entender cómo funciona este mundo. Porque cada situación a la que nos enfrentamos responde a un proceso de la rectificación, de aquello que vamos a enfrentar, aquello que vamos a resolver para nuestra historia de alma o para la historia de alma de nuestro clan familiar, cualquiera sea el objetivo. Pero la vida se encargará de ponernos en las situaciones adecuadas. Recordemos lo que veníamos hablando de los septenios. A partir de los 21 años repetimos eventos, emociones, por ciclos. Entre los 21 y los 28 repetimos el primer ciclo, de 0 a 7, 28 a 35. Bueno, hoy está bañoso el cuadro. 28 a 35 repetimos el segundo septenio. Y de 35 a 42 repetimos el tercero. Y luego de los 42 volvemos a iniciar. Y luego de los 63 volvemos a iniciar. Ese proceso de reinicio de nuestros ciclos vitales son los procesos del Tikkun. Son las oportunidades que nos da la vida para ir reparando. Es decir, son esas oportunidades de cambio que tenemos. Así que a partir de hoy deja de ver los obstáculos como problemas y da gracias por ellos. Gracias porque esto me ayudará a salir adelante, a seguir creciendo. Cuesta al principio, pero una vez que le agarras la onda, vas a ver que te vas a reír. La fuerza que nos impulsa a luchar por una unión particular es la fuerza especial de Netzach de Yesod. Ahí está la clave. Debemos tener activo y en equilibrio Netzach de Yesod para prevalecer ante las situaciones, ante los conflictos, ante las relaciones. Lo hablábamos ayer y no sé si estará hoy, pero no recuerdo quién era que comentaba que tenía problemas con su jefa. Bueno, eso es importante porque eso lo que me está revelando es que necesito fortalecer algún aspecto de mí, sea en lo emocional o el aspecto del tikkun en otro tiempo, otra vida. Lo del otro tiempo lo hacíamos con el Salmo 91 y lo de este tiempo, las emociones, lo tenemos que hacer sí o sí de alguna manera, con alguna dinámica. Yo siempre utilizo PNL porque es lo más rápido para trabajar, porque trabajamos directamente con la información de tu mente inconsciente, es decir, ella sabe perfectamente qué es lo que tienes que cambiar, no necesitamos decirles nosotros. Lo único que hacemos es motivarla a que haga los cambios que necesita. Bien, es así de simple. Y como corrección, continuamos analizando vínculos. ¿Qué tan comprometido soy con mis relaciones? ¿Qué tan fuertes son mis vínculos? ¿Qué tanto hago o expreso a mis vínculos lo que siento? Esto es algo importante, especialmente si tienen hijos.
es muy, muy, muy importante expresarles cuánto los aman. Bien, sobre todo si son chiquitos. No importa que les dé vergüenza, no importa que les digan, no, no, salí de acá. No importa, es preferible incomodarlos un poquito, que les dé vergüenza un poquito y no esa sensación de que no son queridos. Porque aquí hay algo importante que tienen que prestar atención, padres, que los niños, los hijos, necesitan muchísimo amor, muchísimo. Y no hace falta, no es suficiente con brindarles bienestar, comodidades, cumplirles sus deseos o sus caprichos momentáneos. El contacto, el abrazo, la valoración, el escucharlos, es sumamente importante. Creo que eso es lo más importante. Bien, eso es la parte conceptual de hoy. Bastante simple. Como ven, son aspectos que ya hemos trabajado, ya hemos comentado a lo largo de distintos episodios. Bien, se corta, dicen. Yo no sé qué pasará con el que se corta, pero no sé. Pongan el shofar. Ahora voy a hacer sonar el shofar. Porque acá está todo bien, la internet anda bien, ya me fijé. Tal vez son ustedes que tienen ahí pegotes energéticos. Huya, huya, sáquense, díganle. Anabe Joaj, Gedulaye Mineja, Tatir Serorá. ¡Huira! Cabel Rinada Meja, Sakveno, Tajareno Norá. ¡Huira, bicho! A ver así mejora. Fuera de broma, pero recuerdo que en la época de 2020 y demás días, pues fueron creo que 2 o 3 años que estuvimos casi a diario meditando cosas bastante fuertes. Y se cortaba de vez en cuando, o sea, no es, le pongo un título de broma para que nos riamos, pero porque la risa es una energía muy poderosa, pero, pero no es ninguna broma. Muy bien. Hoy ando como Jamie desde el auto, dice Anita. Gracias, gracias, gracias. Dice Irán, hola, ¿cómo están a todos? Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí en vivo y en directo. Mientras vamos comentando algunas cosas, tengo un mensaje de Jamie para todos ustedes. Ahora les voy a poner para que lo escuchen. La mala vibra dice, sí, siempre hay algo. Pero como ya sabemos, no podrá. Ahora se escucha bien, ¿ves? Que ahora se escucha bien, era... Huya, huya. A nave Joaj, fuera de broma, nave Joaj es una oración muy poderosa
para ahuyentar cositas. Con total intención y vehemencia, Analjoaj, Gedulá, Chemineja, Tatir Cerulá, con voz así potente. ¿No? Insisto, lo ponemos en clave de humor, pero es cierto lo que digo. Muy bien. Voy a ponerles el audio de Jamie, que les grabó para ustedes, comentando algunas cositas. Y escuchemos. Hola, ¿cómo están? Quiero decirle que los amo y que los bendigo. ¡Mua! Y que muchas gracias por ser parte de mi vida. Bueno, voy a tratar de resumir lo que les quiero decir, porque yo hablo mucho, hablo más que Hernán. Entonces, ok, quería explicarle muchas cosas rápido y también quería contarles lo que yo también voy experimentando. Miren, nosotros estamos entrelazados para los científicos por un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Según los científicos, el universo era uno solo y hubo una explosión, el Big Bang, boom, y nos dividimos en partículas. Tú eres una partícula, yo soy una partícula, todos somos una partícula, pero somos parte del todo, estamos conectados, somos parte de todo el universo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué me pasó ahora? Quiero decirles la importancia de que ustedes dejen sus comentarios y sus experiencias. Porque todos somos mensajeros del universo. Entonces, ahora leía un comentario de Eric que daba las gracias a Hernán por la meditación, daba las gracias a Dios por la meditación de Hernán. Fue el día 20, el día 37, ¿ok? De Homero. Entonces, Eric decía gracias porque a Dios, porque a través de él nos has guiado en esta meditación. Ese comentario que podía parecer para él era para mí a través de la experiencia que yo había vivido en la madrugada. Entonces, no sé si es que me estoy trabando para poderles explicar. Tu comentario puede que tú lo escribas a alguien o le des una respuesta a alguien en tus comentarios. Y además que es para la persona a la que se lo estás enviando, es para 1000 chispitas allá afuera que necesitan escuchar tu comentario para que ellos vayan entendiendo lo que van viviendo. Entonces, esta mañana, esta madrugada soñé con mi padre. Estaba guapo y estaba sonriéndome y no dejaba de sonreírme. Mi padre trascendió hace 2 años, pero es que está más vivo que siempre. Y yo lo veía y me daba tanta alegría porque él solo me sonreía, y se me quedaba viendo. Bueno, desperté y desperté. El sueño fue largo, pero solo recuerdo eso. A mí me gusta inventar cosas. Entonces, solo me desperté y me quedó esa alegría de verlo sonreír con vida. ¿Ok?
No me quedó tiempo de pensar qué será que me quiere decir, sino que muchas veces no piensas, sientes emociones. Yo sentía y desperté con mucha alegría. Entonces me voy a los comentarios para contestar las preguntas. Y estaba el mensaje de Eric de hace 2 días. Ese mensaje, que era para Hernán, sentí que decía que el Creador, gracias al Creador, gracias a Dios, por utilizarte para darnos esta meditación y sentir a Dios a través de la meditación. Bueno, pues yo sentí a mi Padre terrenal a través de ese comentario. Porque cuando leí ese comentario, empezó a vibrarme el corazón. Eran las palabras que mi padre me decía cuando estaba con vida. Era para mí. Sentí mucho amor y empecé a sentir la presencia de mi padre a través de ese comentario. Entonces, tu comentario ayuda a que todos sientan la presencia del Creador, a que todos sientan la presencia de un ser querido que han perdido, a que todos, ¿por qué? Porque estamos conectados. Entonces ayer leía con Gema que decía que le había dejado un mensaje a Hernán hace 2 días y que la meditación que estaba haciendo un día antes Hernán era lo que ella había escrito en ese mensaje que le había mandado por privado. Estamos conectados, o sea, somos parte del todo y entrelazamos. Entonces, posiblemente a ella le llegó la información antes de lo que tenía que trabajar, de que lo que nosotros preparábamos para que trabajemos todos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos entrelazados, la información está en el mundo cuántico. Entonces, como la información, somos un solo universo y nosotros somos parte de él, tenemos toda la información. Pero muchas veces tenemos que recordarla o tenemos que estar en clases como esta o tenemos que estar en el momento presente. Y bueno, para todas las personas que experimentan cosas diferentes. Después aparece escritura vibracional contando que ella no había estado en el live, pero que en su sueño había hecho todo lo que nosotros habíamos estado trabajando. ¿Cómo es eso posible? Que unos en sueño, otros lo trabajaron antes, otros lo escucharon que eso era lo que tenían que hacer en sus vidas diarias, porque estamos conectados. Entonces a unos les llega información por medio de un libro, a unos les llega la información por medio de un texto, por medio de unas clases, por medio de todo, porque todos somos parte del todo. Entonces es como estar conectados con un Wi-Fi divino, que tú enciendes, el Wi-Fi es para todos. Solo que a unos les llega una información, otra información, otra información. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros trabajamos. Por ejemplo, la meditación de hace 2 días, de los abortos. Ustedes piensan que están trabajando nada más para ustedes. No, están encendiendo todas las chispitas que pueden estar en cualquier parte del mundo. Sanan ustedes, sanan
5.000 personas en cualquier parte del mundo. O sea, trabajar en uno mismo es ayudar a la humanidad entera, a ese universo entero, que somos parte del todo, pero que nos dividimos en partículas, 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 porque estamos entrelazados por el fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Entonces, cuando ustedes dejan su experiencia o comentario que posiblemente piensan que es para una persona determinada, para mí, para alguien más que esté ahí, están ayudándole a la otra persona a que entienda parte de la información que ellos han recibido, como por ejemplo en mi caso mi sueño de que sentí la presencia de mi padre. Entonces, cuando ustedes dejan un comentario, muchas personas afuera pueden sentir la presencia de nuestro Padre, del Creador del universo, como fue en mi caso. Entonces, solo quería compartirles la importancia y la bendición que son todos ustedes. O sea, yo sé que Eric quizás ni se imagina lo que iba a ser ese comentario en mi vida. ¿Entienden? Entonces, quizás Gema no tenía ni más idea de lo que íbamos a trabajar. Entonces, escritura vibracional, Isabel, quizás no tenía ni la más mínima idea de que en su sueño, cuando nosotros estábamos subiendo almas, limpiando el campo de energía sexual, elevando almas de abortos, ella lo estaba haciendo a otro nivel, a través de sus sueños. Y es que entonces viene Gema, comparte su experiencia en el chat y entonces entiende lo que está pasando. Entonces por eso es muy importante que nos ayudamos entre todos. Okay. Aquí no hay personas más grandes que otras, aquí todos somos iguales, porque ese universo que es tan grande, lo somos tú y yo y todos en la humanidad. Entonces somos parte del todo. Entonces todos somos iguales. Solo unos reciben información antes, 2 días antes, otros a través de sueños, otros a través de libros, pero somos parte del todo. Somos, digamos, mensajeros del universo. Además, ¿qué haces de acá? O sea, tu experiencia o lo que tú has aprendido y lo dejas puede ayudar a muchas personas. Eso es de acá, ayudar a otros a través, por ejemplo, Eric, la manera en que él escribió ese mensaje, no sé a dónde él habrá aprendido a decir esas palabras tan lindas como el Creador está a través de ti, guiándote a través de tu meditación. Quizás le salga naturalmente, quizás se lo haya enseñado a alguien de cómo hablarle a alguien o bendecir a alguien. Entonces, entienden, somos mensajeros, canales del universo y todos somos iguales porque somos parte del todo. Creo que eso lo expliqué en un día de los de Homer, que todos somos almas, personas con diferentes herramientas, pero que tu herramienta le puede ayudar a otra persona para ayudar a los demás. Entonces, no solo en los comentarios, somos bendecidos para bendecir. Cuando tú sientes que algo en tu vida te está ayudando, una oración, una meditación, aprender a decir un tipo de palabras determinados, como te bendigo, como te amo, te está ayudando, compártelo.
y enseña en tu casa. Tú solo entrega el mensaje, pero no tiene que recibirlo a otra persona. Así como, ok, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si estoy dentro de mi hogar y le digo a mis hijos, oh, saben el poder de la bendición, y yo ya les entregué el mensaje, va a quedar de acuerdo a lo que ellos tengan que experimentar en su vida, si lo hacen o no, pero yo ya entregué el mensaje. No es que vamos a obligar a las personas a, ¿sabes qué? Como he aprendido el Salmo 91 y me ha cambiado mi vida, hazlo, 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 hazlo. No, porque cada persona lleva un camino del alma y una reparación a un ritmo. Pero con tú entregar mensajes cuando tú lo sientas, pues hazlo, hazlo, porque no tienen la dimensión de lo que significa eh, compartir una experiencia, compartir un comentario, compartir tus herramientas a los demás. Es una palabra, te puede ayudar a reconectar con el todo, o sea, con el todo, con ese solo universo, o a recordar que somos partes del todo. Y como somos parte del todo, somos parte de un solo universo, de una fuerza superior que controla todo. Llámale Dios, universo, cosmos, como tú quieras llamarle. Estamos capacitados para co-crear hermosos universos, pero aquí en la tierra donde te toca vivir, tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas, transformar eventos, transformar decretos duros, transformar. Entonces, cuando tú estás trabajando en ti, le llega la bendición a tu vecino, el de aquí, el de enfrente, el de China, Japón, a todos los continentes, porque estamos entrelazados. Entonces quería compartirte esto, porque yo les podría pasar hablando muchas cosas del alma y muchas cosas, pero no terminaría nunca. Y como el maestro Albert Koslan y Hernán me han enseñado a reír, termino riéndome de gratitud y de que no paro de hablar yo. Que los amo mucho y que los bendigo y que muchas, muchas gracias a todos por lo que están haciendo, y me quedo con trabajar en uno mismo es ayudar a la humanidad. Los amo, los amo, los amo y los bendigo, y muchas gracias por ser parte de mi vida. ¡Mua! Muy bien, ahí estaba el mensaje de Jamie. Como ven, todos estamos aquí para aprender, para compartir experiencias. Los vínculos de los que hablamos hoy en especial, en esta semana de Yesod en especial, pero lo hemos hablado desde el día 1. Así que, ya saben, compartan sus experiencias, dejen sus comentarios, porque nunca sabemos para quién va a ser ese mensaje. Así que desde ya les digo gracias a todos. Y les recuerdo dejar ese like. Revisen bien que hayan tocado el botón correcto. Es el dedito que está para arriba. El otro no. El que va para arriba. Es para decirle a YouTube que te gusta este video. Y que se lo puede compartir a alguien. Que es seguro. Bueno, en realidad no, pero no le digan a nadie. Porque esto despierta muchas almas. Y yo no estoy tan seguro que YouTube quiera eso. Pero shh, silencio. Shh, ustedes den like igual. Continuamos.
¿Cómo trabajar los vínculos cuando no hay reciprocidad de la otra parte? Un zapatazo en la cabeza. Ahí te va a prestar atención. Ahí, si no hay reciprocidad ahí es porque algo pasa. Pero no, ya hablando en serio, cuando, cuando hablamos de reciprocidad, eh, a ver, esto es algo importante. Primero, tendrías que darme más detalles, Ileana, pero vamos a asumir que es una em, relación donde la otra parte mantiene cierta indiferencia. Entonces, lo que hay que trabajar es en tu parte del vínculo. Recuerda que los vínculos tienen dos extremos. Entonces vos tenés que trabajar en tu parte del vínculo. Eso que vos sentís como no hay reciprocidad, significa que es algo que está en vos, no en la otra persona. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar. ¿Ok? Y ahí entramos en la parte espiritual y en la parte emocional. Espiritual, las oraciones, meditaciones, lo emocional, PNL o la dinámica que elijas. ¿Qué significan los quistes? Bueno, eh, no sé, no sé, pero los quistes en general pueden ser células que han hecho una mitosis que no está muy adecuada. Entonces el propio cuerpo como las que las encapsula, ¿no? Y las mata y las deja ahí sin vida. Puede que tenga que ver con confusiones también. Recordemos que cada célula, cada día hay millones de células que hacen mitosis. Recordemos que cada mes nosotros tenemos un cuerpo prácticamente nuevo, salvo los huesos y algún otro órgano que tienen un tiempo de reproducción muy lento, pero el resto de las células, cada día hay centenares o millones que están haciendo mitosis, es decir, que se están dividiendo. Entonces, la probabilidad de que alguna falle es normal. Lo que sí es que el cuerpo debería eliminar eso, no enquistarlo. Así que puede que haya algo de confusión en, en las emociones. Se fue el wifi, bueno, ¿ves? Hay mucha interferencia hoy. Así que debe ser un día importante.
Eduardo dice, trabajar mis dientes. Bueno, tienes que... todo lo que es bruxismo tiene que ver con tensión. Porque estás apretando las mandíbulas. Eso quiere decir que estás en estado de tensión o de guardia o de alerta. Así que hay cosas que te están perturbando. Analiza qué es lo que te está perturbando y trabaja sobre ello. Y el tema de los dientes también tiene que ver con el árbol genealógico, así que trabaja el árbol genealógico. Bien, aquí veía que quién era Sofi. Hoy trabajamos en sesión con ella, que estaba con la presión desviada y me dice que ya se siente mejor, volví a la normalidad, dice. Perfecto, y hoy trabajamos sobre su árbol genealógico. Así que muchas veces los síntomas también tienen que ver con la historia. Bien, trabaja ahí. Aquí Juliet dice, desde la medicina de China, limpiar el hígado es importante ya que es donde se originan los quistes. Claro, porque el hígado es el que filtra. Es el que filtra y además es el asiento de la materialización. El hígado, asiento de la ira, resentimiento, frustración, impotencia. Exactamente. Muy bien. Vamos a meditar nuestro nombre de hoy. Bueno, nuestro nombre no, nuestra camea de hoy. Las cameas de Eduardo Madirolas. Que la paz y la bendición estén con él siempre. Tenemos Netzat de Yesod. Vamos a meditar esta camea para poner fuerza, para darle fuerza a la rectificación de los vínculos. Y cuando digo rectificación es enfrentar la situación y lograr prevalecer sobre ella. Bien, no importa cuál sea. Así que vamos a poner los pies en paralelo, las manos con las palmas hacia arriba. Inspiramos profundamente. Pies paralelos, la espalda recta, las manos con las palmas hacia arriba y ojos cerrados y nos visualizamos dentro de la estrella de David de color dorada. Nos vemos como unas de luz blanco. Y vamos a visualizar esta camea. Solo abre los ojos y obsérvala.
Cerramos los ojos y observamos inspiramos profundamente. Inspiramos profundamente, ojos cerrados. Y vemos esa camea en blanco, lo mejor que puedas. Abrimos los ojos y la observamos nuevamente. Recuerda que cada letra es un recipiente de inteligencia divina y su combinación genera una vibración que activa ese equilibrio de Netzach, de Yesod. Cerramos los ojos y observamos esta camea en nuestra mente y sentimos esa vibración de equilibrio. Sentimos cómo vibra esta frecuencia. Equilibrio de Netzach, de Yesod. Y sentimos vibrar nuestro cerebro, corazón y hígado, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma. Sentimos esa vibración en equilibrio y sentimos esa fuerza de Netzach, esa victoria de Netzach, para que todas las dificultades nos sean un impulso para mejorar, una oportunidad de cambio, una oportunidad de realizar el tikkun. Dejamos de tener problemas, ya no existen los problemas, porque todo lo que sucede es una oportunidad para mejorar. Y sentimos esa potencia interna y sentimos como toda nuestra alma se pone en equilibrio, en coherencia, para que los mensajes de nuestra mente, de nuestro inconsciente, de nuestra alma, de nuestros sueños, de nuestras intuiciones, que vienen de nuestra Neyamá, las filtre el Ruach en equilibrio y el cuerpo las lleve a cabo en paz. Y sentimos ese equilibrio de Netzach, de Yesod. Y vamos a visualizar ahora todos en un gran círculo, cada uno dentro de su estrella de David. Y vamos a poner el planeta Tierra en el centro. Proyectamos desde nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro hígado, haces de luz de color plateado, donde vamos a hacer vibrar la Tierra y las almas. Proyectamos esos haces de luz y vemos cómo impactan y generan una profunda bruma. Millones y millones de chispas de luz vibrando y vemos cómo se transforma por completo y vemos cómo toda esa vibración se adhiere a las almas, al planeta, a los seres vivientes y comienza una profunda vibración. Millones y millones de chispas de luz irradian esa luz, equilibran Netzach de Yesod y armonizan las almas para esa victoria sobre los sucesos de este tiempo, de este plano.
para deshacer los problemas y transformarlos en oportunidades. Y esa potencia de ir siempre a superar cualquier obstáculo. Esa es la energía de Netzach, de Yesod. Y sentimos como todo ese equilibrio vibra en toda la humanidad. Vemos como la fuerza, la fortaleza de Netzach desbarata las máscaras del ego en todo nivel, en toda relación humana. Y desaparece el miedo, que es el preludio de cualquier conflicto. Ya no hay lugar para miedos en este plano. Inspiramos profundamente. Y solo escucha. Vemos cómo se iluminan más intensamente las chispas de luz. En nosotros y en cada alma del mundo. Desaparece el miedo de los corazones. Inspiramos profundamente. Inspiramos profundamente. Una vez más. Y abrimos los ojos. Muy bien. Toma tu tiempo para volver. Y aprovecho para recordarte que le des like al video. Es para YouTube, para que entienda que te está gustando lo que estás viendo y viviendo. Y lo muestra a más personas. Así que gracias por ese like. Gracias. Muy bien. Estaba viendo aquí. Yo soy Tini. Yo soy Tinei. Yo soy Tinei. Me habías dicho tu nombre, pero no me acuerdo. Mi hija de 10 años quiere preguntar cómo sanar la envidia. Te había preguntado aquí en el chat, ¿la envidia de quién? ¿Ella siente envidia o siente que alguien siente envidia por ella?
o por lo que tiene, o por... La envidia es un defecto del alma, ¿ok? La envidia es una de los desequilibrios más profundos del ser humano. Porque no tiene ninguna lógica física. Yo he conocido a personas muy envidiosas que no les faltaba nada, pero aún así tenían carencias internas muy grandes. Así que no tiene una explicación en cuantitativa, digamos. Así que coméntame, así te respondo precisamente lo que me estás preguntando. Aquí estaba leyendo algo de Thais. Yo llegué al canal por recomendación como complemento de terapia de Reiki, dice. Según yo fui a terapia porque quería sanar la relación con el dinero y fue sanar con mi padre. Pues tiene sentido. Llegué el día 10 de la cuenta sin cuestionar nada. Me gusta mucho lo que tenga que ver con hebreo y me quedé con eso. Rompí muchas estructuras con el tema del dinero porque es mucho más amplio. Ujú. Con los primeros temas del sustento del canal comenzó mi desbloqueo, no solo con la ignorancia que tenía, sino con los vínculos. El que busca encuentra, dice. Y el que pide recibe y este canal es una de ellas. Pues muchísimas gracias y me alegro muchísimo, Thais, que lo estés experimentando, te estés dando cuenta, estés entendiendo y te sirva. Así que aprovecho para pedirles otra vez el like. Y por cierto, en cada video que vean, también pongan el like. Ya saben que el lenguaje de YouTube es el like. Esa es la manera que tiene de medir actualmente interacciones y valoraciones sobre los contenidos. Así que por mi parte, muchísimas gracias por cada uno de esos likes. Jamie, un abrazo gigante, dice aquí Luz desde Colombia. Ella siente envidia por los demás, dice. Yo soy Tini. Tini ahí. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. La envidia viene de una sensación de incompletitud. Disculpen la palabra, pero no se me ocurre otra. Porque siente que a uno le falta algo. Pero ese algo, como lo dije antes, no viene del mundo material. Lo evidenciamos en el mundo material porque es lo que tenemos a mano. Y tenemos los vínculos, como lo venimos hablando, porque son nuestro espejo. Pero esa carencia es interna. Entonces, lo que hay, ¿qué te recomiendo que hagan? Y vos la podés ayudar, porque esto puede ser una rectificación, como ya hemos dicho, de ella, de su propia alma, o una carencia familiar que venga arrastrándose en el ticún familiar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿O qué van a hacer? Lo pueden hacer juntas. Hacer el Salmo 91 con el nombre de tu hija, ella, y esas personas a las cuales ella siente que envidia. Porque en realidad no le tiene envidia, solamente las otras personas son reflejos. Le están mostrando algo que necesita sanar internamente ella. ¿Ok? Entonces, Salmo 91 con cada una de esas. Lo pueden hacer todo junto, todo en una sola vez. Y después
hacer la serie, no recuerdo en cuál episodio, pero mírenlos y no les digo que lo hagan los 10, porque ahí abarcamos muchos temas, pero lo que pueden hacer también, también con el Salmo 91, es hacer una liberación de las generaciones, de la envidia que hubo en la generación de los padres, de los abuelos, los padres de ella, o sea, tu generación, vos y tu marido, esa generación, la generación de los abuelos, la generación de los bisabuelos y tatarabuelos. 4 generaciones. El Salmo 91 para cada una de esas generaciones y en cada una liberar las envidias que hubo en esa generación. Esas son las dos estructuras para trabajar a un nivel profundo. Por ahí comenzaría yo. Después hay muchas otras cosas que se pueden trabajar, pero eso, siendo tan jovencita, yo creo que viene más por algo más, viene algo heredado que algo que nazca de ella, algo que haya aprendido ella en este tiempo. Bien, así que te recomiendo hacer eso. El episodio del árbol genealógico 2, ¿se puede hacer todo en un día? Porque veo que es de domingo a sábado. No sé de qué me estás hablando, porque no me acuerdo. Esa serie tiene bastante tiempo y la hemos hecho, creo que la fuimos haciendo día con día. Pero vayan haciendo un video, no todos los días, vayan analizando qué hay, ¿ok? Porque hay distintos aspectos a rectificar. Bien, así que no se preocupen por seguirla, porque eso fue una serie que fuimos haciendo y en cada día rectificamos algo diferente. Juliet dice, cuando hacemos la camea siento muchas cosas en mi cuerpo. Calor, frío, al terminar me siento en paz con fuerza. Pues me alegro mucho porque esa es la idea. Porque cuando meditamos, cuando veo personas las veo de épocas pasadas. ¿Y por qué estás recordando? Gracias por contestar mis preguntas, pues encantado, Julio. Estás recordando cosas. Estás viendo, no necesariamente son cosas tuyas, pero estás conectando con información. Luz, limpiar hongo cándida aparte de la parte espiritual para los quistes. Bueno, ya que hablas de eso, mucho de eso lo vamos a ver en el curso. Ya que estamos, les hablo del curso que vamos a hacer el sábado 7, porque tiene que ver con muchas preguntas que están haciendo y que venimos haciendo y respondiendo a lo largo de todas las sesiones, ¿no? Por eso justamente le agregamos la parte, digamos, más natural para limpiar hongos, para organizar el cuerpo, para darle fuerza al cuerpo con lo que nuestras abuelas conocían de memoria, que era todo el sistema de herboristería, con todos los yuyos y compuestos que hoy desde la bioquímica los podemos explicar y saber por qué funcionan como funcionan, pero que esto ya lo sabían nuestras abuelas sin haber hecho un análisis
sin haber hecho un matraz. Matraz creo que se llamaba, ya no me acuerdo en las clases de química, pero un matraz o un tubo de ensayo. En este curso, que van a ser 2 días, el sábado 7 y el domingo 8, en realidad siempre lo hacíamos de ir de un día, pero es muchísima información para un solo día. Y las veces que lo hemos hecho siempre terminábamos agotadísimos al final del día para que nos entrara todo el contenido, y era mucho. Así que este año lo vamos a separar para que estemos tranquilos, eh, aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que vamos a aprender. Este año vamos a profundizar. El curso es en vivo a las 12 horas de Argentina. ¿Por qué a las 12 horas de Argentina? Porque son más o menos 4 o 5 horas para el oeste y son más o menos 4 o 5 horas para el este. O sea que la gente de California va a estar en sus 8 o 9 de la mañana y la gente de España va a estar en sus 4 o 5 de la tarde. Entonces no es ni muy temprano para un lado ni muy tarde para el otro. Estamos todos en el medio. Así que por eso siempre empezamos a esa hora los cursos cuando son en vivo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a explicaré algunos detalles más sobre el árbol de la vida, más de lo que no vamos a repetir lo que hemos venido, porque es muchísima cantidad de información de la que hemos explicado acá día con día, sino que hablaremos un poco más sobre la estructura del árbol de la vida, por qué, y sobre las memorias que hay guardadas en la Sefirot, porque cada Sefirá es un banco de información. Y vamos a regirnos de esa información que guarda tu memoria para sanar no solo tu historia de este tiempo, sino la de tus ancestros y la de tu propia alma. Y para eso vamos a usar oraciones y PNL como venimos haciendo. Pero aparte de este año, le hemos agregado 2 aspectos fundamentales. Uno, que es la estructura del duelo desde la psicología, con Julio Pinedo, que es coach y psicólogo, que nos va a explicar los procesos, ¿no? Cuando el dolor habla, nos va a hablar sobre las etapas del duelo y un proceso de sanación. Un poco de concepto teórico aplicado a los vínculos, cómo eso se puede transformar en un proceso de sanación, más allá de lo que haremos en, en la parte práctica para sanarlo, ¿no? Y luego el botiquín natural de la abuela, ¿no? Una exposición de Ana González, que suele estar acá en el chat, me decía que estaba en el auto, así que capaz que no está comentando. Pero bueno, ella es bioquímica, pero aparte tiene una sabiduría natural que viene de la abuela, obviamente, la abuela materna. Es una información de línea materna que tiene que ver con aprender a entender el poder curativo de las plantas. Porque todo lo que nosotros hoy consumimos como medicina, todo está basado en lo que naturalmente las plantas hacen. Así que bueno, nos va a dar soluciones basadas en las plantas para prevenir y aliviar dolencias. Y justamente todo lo que hablamos aquí, quistes, el hongo cándida o los hongos en general de la piel, cómo tener un sistema inmunológico fuerte con las recetas que ella conoce naturalmente porque las aplica con sus hijos. Y yo les decía que yo también recuerdo, y en casa materna también había los yuyitos se ponían el mate para los té cuando te dolía algo. Es una información muy valiosa que no está de más porque se ha perdido un poco. Hoy recurrimos demasiado sencillamente al comprimido y tiene una dualidad interna los comprimidos que sana algo pero jode otra cosa. Entonces, también nutrir nuestro cuerpo y aprender a volver a esa conexión con el todo, ¿no? Recordemos que somos imagen y eso quiere decir que estamos hechos
con los mismos materiales, las mismas letras y los mismos compuestos orgánicos. Eso en el día 1. Va a ser más teórico. Vamos a hacer algunas prácticas para que aprendan las técnicas. Y en el día 2 ya directamente vamos a trabajar con el árbol de la vida y vamos a aplicar a cada dimensión, a cada sefirá. Vamos a trabajar con tus memorias y vamos a transformarlas. Vamos a hacer una rectificación del árbol genealógico también, porque entra dentro de las memorias. Y después el modo 3 para terminar, hay unas meditaciones ya para cerrar el día, que tiene la parte de poner en orden con el Salmo 67 y Anab Joaj, y después ser capaces de crear eventos conectando el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo, que no es poca cosa. Este es el curso. Es un antes y un después, créanme, porque vamos a profundizar en todo lo que han ido descubriendo ahora. Esto va a ser a la enésima potencia, porque vamos a entrar directamente en las memorias de su alma enfocados, ¿no? Aquí trabajamos siempre en aspectos en aspectos más globales, lo que su mente les va guiando, pero en el curso vamos a ir detalladamente, sefirá por sefirá, profundizando en las memorias. Así que bueno, voy a hacer una demostración muy simple. Miren aquí, porque ya me han preguntado. Añadir al carrito. Ven que se pone en azul. Tin, tin. Añadir al carrito y ven. Los va a llevar el carrito, obviamente. Acá tiene. Otra cosa, el precio está en dólares. Es el precio internacional, pero eso lo pueden pagar en moneda local. Hay distintas formas de hacerlo. Si tienen dudas, me preguntan. Pero si no, todo está aquí. Luego aquí dice finalizar compra. Aquí tienen opciones para pagar con Apple Pay o Google Pay. Si no, aquí hay más, donde dice finalizar compra. Entran ahí. Acá ponen su nombre, correo. Y aquí están todas las opciones. Para pagar con tarjeta de crédito, con PayPal, Mercado Pago, transferencia desde Argentina o envíos por Western Union. Esas son todas las opciones. Puede que haya alguna otra opción, pero me preguntan para cada caso particular. Pero estas son en general las que usamos siempre. Dentro de lo que es Mercado Pago, en la descripción del video hay otro enlace, porque este Mercado Pago utiliza las estructuras oficiales y tenemos un precio promocional en pesos. Le dan aquí, he leído y aceptado la política de privacidad. Y realizar el pago. Pumba. Es tan simple como eso. Paso 1, paso 2, paso 3 y ya estamos. Este es el curso. Las 7 sefirot rectificadas. Eso quiere decir que vamos a trabajar una por una. Aquí les dejo el enlace en el chat. Una por una, las memorias de cada dimensión, de cada sefira. Bien. El sábado 7 y el domingo 8 de junio. Para que estemos contentos. En la descripción tienen los enlaces para que los puedan ver. Bien, continuamos. Natalia dice, yo uso yuyos para todo. Mi bisabuela, que se llamaba igual que yo, curaba con plantas. Bueno, ¿ves? Es que esa información está. Tenemos que recuperarla. Así que bueno, felicitaciones, Natalia. Tenemos que recuperar eso. Bueno, aquí lo van a preguntar a la hora del curso.
No recuerdo bien los horarios, pero generalmente Perú creo que son 2 horas, Chile creo que es 1 hora, o depende del año. Brasil tiene la misma hora. Em, Creo que todo Sudamérica tiene menos 2 horas de Argentina. Argentina está en cualquier uso horario. Nosotros siempre estamos en el lugar donde no tenemos que estar. Nosotros tenemos la misma hora de Brasil, pero deberíamos tener la misma hora que el resto de Latinoamérica. Pero bueno, todo pasa para bien, dice el dicho. Así que por algo será. Em, a ver qué dicen por aquí. Hernán, ¿te pasa que estudiar Kabbalah se siente como un camino solitario cuando nadie en tu entorno la conoce o empieza a ver la vida en forma muy distinta? Em, sí, y sí, sí. Pero ¿sabes qué te pasa? Ese es el principio, cuando todavía estás muy, muy ligada al mundo de la casuística. Porque luego cuando empiezas a darte cuenta de cosas, empezás a entender por qué todo es como es. Entonces desaparece esa sensación, incluso te permite adaptarte a cualquier situación y no sentir ese camino solitario. Te permite sentirte plena y ser capaz de acompañar y sentarte y hablar de fútbol, de política, de, no sé, cualquier cosa, de cocina y, y no importa el tema, te vas a sentir plena, porque esa es el verdadero despertar. Estar en cualquier lugar y, y no sentirte ni incómodo ni solo, ni solo. Porque otra vez volvemos a un concepto, ¿no?, que mucha gente tiene de la espiritualidad, que, no, yo soy muy espiritual, entonces hablo solo de cosas espirituales, ¿no? Ay, fui a una reunión y hablaban del maquillaje, ay, qué superficiales que son. No, ¿y por qué no puedes hablar de eso? Si el cuerpo forma parte del alma y hay que estar chulos, ¿o no? Entonces hay como una visión un poco sesgada de la espiritualidad, como que no tenemos que ser, no sé, ir vibrando en mantras. Ay, no, yo no hablo de esos temas, ¿por qué no? No, somos seres encarnados en este mundo. Tampoco vas a entrar en cualquier polémica. Uno sabe hasta dónde llegar. Uno sabe cuándo dar una discusión y cuándo solo escuchar. Pero em, cuando empiezas a darte cuenta, empiezas a poder convivir en cualquier ambiente y sentirte en plenitud. Así que tranquila porque esa sensación desaparece. ¿Va a quedar grabado? Sí. Adrián, ¿el curso queda grabado? Creo que lo dice por ahí. Queda grabado y accesible para todos las veces que quieran verlo, no tiene un límite. Se lo compran. Además de estar en vivo, queda grabado para que lo consulten las veces que quieran. Cosa que es recomendable porque como hacemos tanto y hay tanto contenido que siempre conviene revisarlo un par de veces. Entiendo lo de la soledad y muchas veces me sentí así. Entendí que no estoy sola. Bueno, es un proceso. Porque es natural, porque salimos del mundo casuístico y dejamos de depender del contexto y empezamos a sentir la integración del alma. Entonces ya no hay soledad. ¿Qué debo imitar para mi cumpleaños? Dice Alba. Bueno, te saludamos en tu cumpleaños. Te recomiendo que medites tu nombre de Dios. Puedes meditar el nombre
Toma nota. No tengo aquí las filminas, pero no, meditar. Nombre. Los nombres de Dios. Em, Vav Hevav, el número 1. Yud, Yud, Yud. Yud, Yud, Yud. El nombre Kav Hetav. Esto lo pueden meditar todos, ¿eh? El nombre Mem Heshin. Y el nombre Samech Yud Tet. Ahí tienen el cóctel de la bendición eterna. Puedes meditar eso para tu cumpleaños y mañana te saludamos fervorosamente con el cumpleaños. Hernán, te escuchaba con auriculares, dice, hoy me tocó cenar, lavar platos también, dice Ana. Pues, bien. Di los números, no me acuerdo todos los números, pero tenemos el número 1, el número 5, el número 45, creo que es el Samek Yutet, el Kaf Getaf creo que es el 8 y el Yud Yud Yud, no me acuerdo. No los tengo así de memoria todos. El 8 es Kaf Getaf, el Mem Heshin es el 5, el Vav Hevav es el 1, Samek Yutet creo que es el 45 y el Yud 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 es el... no me acuerdo. Tutututum. Vav Hevav es para poner la pizarra en cero. Yud 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 es para purificar el alma. Kaf Hetav es para anular malos decretos. Mem Heshin para la salud. Acá puse Me, pero es Mem. Mem Heshin. Y Yud 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 es el 22. Gracias, Ileana. Entonces tenemos 1, 22, 8, 5 y 45. Yud 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 para purificar el alma. Kaf Hetav para malos decretos. Mem Heshin es para salud y Samech Yutet es para Samech Yutet. Es el nombre del dinero, pero ahora me confundí. No me acuerdo si era ese. Pero bueno. Samech Yutet. Déjame que mire. Por eso siempre tomen nota de todo. Estoy hablando de memoria. Samech Yutet. Acá está, para los milagros. Hacer milagros. El número 3. Samech Yutet. Ese es. El 45 era el del dinero. A ver si me... que era Samech Halef Lamet. Ahí está. Ese era otro. Ese también lo puedes agregar. A ver, lo voy a poner bien. Esto con el tema de las meditaciones, les recomiendo que sigan su intuición también. Muchas veces, al abrir alguna meditación o querer hacer una meditación, incluso pueden decir, hoy quiero meditar tal nombre. Háganlo, no se cuestionen, porque a veces la intuición es muy poderosa. Yud Kaf, Mem, Heshin, Samech Yutet, sí, y Samech Aleph Lamet. Ahí están. Estos son los nombres que podrías meditar. Bien. Esto es para todos. ¿Para qué es el número 1? Para poner la pizarra en blanco, para hacer
anular todo el tikkun. ¿Cómo se explica el uno? Es decir, no significa borrar todo el pasado, significa renuncio al pasado. Yo ya no soy esa persona. He llegado a tal nivel de conciencia que todo eso que fue hecho por esa persona de baja conciencia ya no soy yo. Entonces ya no me corre ese tikkun. ¿Bien? Entonces por eso es poner la pizarra en cero. Desde México pagas con PayPal. Sí, puedes usar PayPal, puedes usar, se llama Stripe para pagar con tarjeta de crédito, es que él procesa la... Pagos internacionales pueden ser Stripe con tarjeta de crédito, PayPal o Western Union. ¿Se puede pagar por Mercado Pago de México? No lo sé. Se podría, tal vez. Pero tiene ciertas... Hay veces que te toma el pago y hay veces que no. La gran mayoría de las veces no. Si quieres puedes probar. Pero probablemente no te lo tome. Porque yo pregunté hace un tiempo y tiene que tener una condición muy particular. Porque la podés pagar, pero tiene que tener una tarjeta asociada que no haya sido usada. O sea, hay mucha letra pequeña con Mercado Pago. Si bien es que no es la misma empresa. Está Mercado Pago de Argentina, Mercado Pago de Chile, de México, son empresas diferentes. Por más que es la misma en todos, es la misma central, son empresas que funcionan distintos. Entonces no hay una interconexión tan directa entre todos. Pero puedes probar. Si no, utiliza PayPal o Western Union. Western Union es por ahí lo más práctico para todos. Em, ¿Tengo alguna responsabilidad con el universo al saber qué nombre de Dios tengo? El mío es 66. No, tienes una responsabilidad contigo, porque ese nombre es para ti. Es tu, tu carta, tu carta ganadora es ese nombre. Es la energía que necesitas. Se necesitan días de 68 horas de Pander Cabal. No, ni siquiera con 68 te alcanza. Necesitas un par de minutos cada día. Nada más. Un par de minutos, mañana otro par de minutos. Y cuando quieras acordar, sin esfuerzo, te vas a dar cuenta que entendés mucho más de lo que sospechabas. Hay que tomarlo con calma, Kabbalah. Porque son muchos temas, pero te das cuenta que cuando vas profundizando, te vas entendiendo mucho más de lo que parece. No, yo necesito dinero para pagar el curso. No necesitas dinero. Ya sabes que el sustento lo puede todo. No se cieguen, no se cierren a una sola vía. Ustedes no conocen cuáles son las infinitas posibilidades. Solo deben desear estar ahí. Ya les he enseñado eso, ¿eh? Solo desea estar ahí y el universo siempre responde específicamente de la manera adecuada. Bien. Ana Laura, ¿cómo sé qué nombre tengo? Tienes que... A ver, déjame buscar. Tururum, aquí está. Te voy a copiar el enlace. Bueno, sí, está bastante raro el día de hoy. Yo no sé qué pasa. ¡Juira, bicho! No me deja copiar enlaces. Calcular nombres.
Aquí tienes para calcular tu nombre, ahí explico cómo se hace y lo puedes hacer tranquilamente. No recuerdo quién había preguntado, pero ahí está. Julieta Inés, saludos Santa Fe. Hola Julieta, bienvenida. Hernán, ¿qué opinas sobre la numeración de fórmulas? Yo no prestaría mucha atención a eso. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos de dónde procede. Hay muchas cosas, algunas son buenas, otras no tan buenas. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Yo tengo una regla. Si no sabemos de dónde viene, mejor no entrar. Porque no sabemos qué esconden. ¿Bien? Por eso me fascina Kabbalah, porque sabemos de dónde viene, sabemos por qué hacemos lo que hacemos y lo podemos fundamentar. No solo hablamos de espiritualidad en un sentido abstracto, estamos hablando de códigos precisos que tienen un número. Y si lo cambiamos y cambiamos el significado, me explica otra cosa. Y si lo vuelvo a cambiar, me explica otra cosa. Podemos hacer una explicación profunda, espiritual, sin agujeros. Por eso es que siempre evito recomendaciones mágicas. No, hacete esto y ya está. ¿Y eso dónde viene? ¿Qué fundamento tiene? Entonces hay cosas que no tienen muy claros sus fundamentos. Así que si me preguntas a mí, yo evito todo eso. Porque aparte no lo necesitamos. Si sabemos cómo funciona todo. Tenemos las claves. Tenemos el password del sistema. ¿Bien? Justo nació en el Sol en el grado 4 y 5. 7 y 8. Bueno, usa los dos. No estaría de más. Yo siempre que me preguntan, digo, tengo entre duda estos dos. Ponlos a práctica. Es decir, la energía de cada uno de esos nombres es diferente. Y ponerlo en práctica significa entender cuál es la energía que vos necesitas más. O en tu caso, tu hija. ¿Necesita la energía del 7 o la energía del 8? ¿Cuál es la energía que necesita más? En base a sus desafíos, a sus talentos. Entonces ahí vas a saber cuál es la verdadera vibración. Carlos, ¿crees que tengo algún acuerdo con ancestros? No lo creo, estoy totalmente seguro. Porque todos los tenemos. De hecho, una de nuestras funciones de llegar aquí es respetar esos acuerdos o concretarlos. Porque cada nueva generación es un nuevo sistema de rectificación. Bien, entonces, eh, que lo hacemos a través de la vida, ¿no? Ya que en mi primer matrimonio, mi ex no pudo tener hijos y en los proyectos que podían ser mis hijos me ha costado mucho trabajo. Es que puede ser, sí, totalmente. Haz la liberación del ticún familiar, lo tenés en la descripción, el enlace a toda esa serie. Y también puedes hacerlo con el Salmo 91. Todo eso lo vamos a hacer en el curso, dicho sea de paso. Vamos a profundizar específicamente. Porque es mucho más fácil, porque puedo tener contacto con todos ustedes, ¿no? Aquí estamos hablando no sé a cuántas personas. Así que necesito ser general en los detalles. Hernán, ¿me podrías pasar a compartir un nombre? Lo mejor es Anabe Joaj, Hakuna Matata. Para protección, Anabe Joaj. En el canal tienes todo. Vamos a poner aquí. Anabe Joaj.
Tienes los nombres de Navejoaj, tienes la meditación y tienes la oración. Para protección es lo mejor. Navejoaj siempre para tu casa y nunca salgan sin Navejoaj. Entonces los nombres no tienen que ver con la fecha de nacimiento, sí, tienen que ver, porque ahí está configurado. Esa es la configuración, cómo se configura esa energía para vos. Pero lo que pasa es que, esa es la energía que vos tenés disponible. Imaginen esto, la energía que vos tenés disponible 24/7 es ese nombre. Y eso se configura a partir de la hora donde naciste, dónde naciste y cuándo. Paulette dice, ¿usted cree que tenemos que primero que romper los lazos con los vínculos anteriores? Obvio que sí. No lo creo, estoy totalmente seguro. De hecho, es lo que he recomendado siempre. ¿Cómo empiezo para no sé qué? Comienza reparando todos los vínculos anteriores. Así que, manos a la obra. Alejandra dice, estoy en tu clase del día 1, hoy te puedo decir que a partir de Oz realmente se ha abierto una brecha en la interpretación de mis emociones. Palabra clave, vínculos. Pues, Baruch Hashem. Una consulta. ¿El realizar la práctica de yoga que brinda paz tiene algún impacto en el mundo espiritual? Claro. El yoga en realidad es una actividad mucho más compleja, es una actividad meditativa. Em, Hay distintos estilos. Hay unos que están mucho más enfocados a las posturas. Creo que eran sutras, no me acuerdo. Hace mucho que no, que no leo nada de eso. Pero hace muchos años era como lo único más espiritual que había, ¿no? Todo lo más hindú. Así que no me acuerdo ahora. Pero después hay algunos que están mucho más enfocados al cuerpo, a tenerlo en paz. Pero el yoga en realidad son posturas que habilitan meridianos o potencian meridianos. Así que tiene una conexión totalmente. Edith, viendo el Zohar 23 tomos, me pregunto, ¿llegaré a leerlos y comprenderlos? Es una pregunta totalmente em, inconsistente, Edith. Porque no necesitas leerlos y comprenderlos a todos. Porque tal vez con leer una palabra y comprender una palabra se abre tu mundo completamente. Así de simple. Después el resto de las palabras van a complementar, pero esa es la clave que vos tenés para transformar todo. ¿Ok? Así que no se... Acá estamos hablando de calidad, no de cantidad. Ni se preocupen. Porque no vamos a entenderlo todo. No vamos a llegar a saberlo todo en esta vida. No, es físicamente imposible. Primero porque lo que hay escrito ya es muchísimo. Y lo más profundo de Kabbalah todavía está en manuscritos. O sea, ni siquiera está llevado a libros, ni siquiera está traducido, todo está en manuscritos. Lo más profundo de lo profundo. Así que, relax. Que acá no tenemos que saber todo, tenemos que vivirlo todo.
Esa es la clave. ¿Puedes explicar cómo se corrigen los vínculos? No entiendo. ¿O qué es un vínculo? Bien. Un vínculo es todo. Un vínculo es... Ah, sanas, dice acá. Bueno, ves, por ahí andaba. Em, un vínculo es, por ejemplo, tus padres, tus hermanos, tus familiares. Ese es un vínculo. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, esos son otros vínculos. La relación con tu perro, con tu gato, son otros vínculos. La relación con el dinero es otro vínculo. La relación con el poder, con las figuras de poder, es otro vínculo. Todo lo que nos vincula a otra cosa es un vínculo. Tenemos que aprender a ver eso, porque ahí está la clave de entender este mundo. Cuando nosotros conectamos con otras personas, hola, ¿cómo estás? Bien, hace mucho que andás por acá, no, salgas de aquí. Bueno, todo eso es un vínculo. Ese vínculo nos va a permitir llevar adelante, vivir emociones, nos va a llevar adelante hacer rectificaciones, crear una pareja, tener hijos, construir dinero, construir poder, construir felicidad, por decir algo, ¿no? Esos son vínculos. Y cada uno de estos vínculos viene a enseñarte algo, viene a mostrarte algo. Y ese algo es la rectificación del ticún que tienes que hacer. ¿Cómo explico yo de una manera muy simple, para que sea fácil de aplicar sistemáticamente, la rectificación de los vínculos a través del Salmo 91? En la descripción, Jenny, tienes una explicación del Salmo 91 de cómo se hace. Te sugiero que vayas ahí y lo veas a ese video. Ahí está explicado cómo lo hacemos aquí. ¿Cómo lo recomiendo? No es la única forma. Es una forma, pero que es fácilmente aplicable y fácilmente puesta en práctica repetidas veces. Para que no nos perdamos en las formas de cómo podría sanar yo, sino, conozco esto, lo uso una y otra vez. Yo sé que eso funciona. Y después, si querés, aprendes nuevas, pero por lo menos comenzar. De eso se trata, comenzar. Es un resumen muy grande, pero te sugiero que vayas a ese video, está en la descripción. Luz. ¿Por qué cerrar los ojos? Veo una pared blanca y una puerta cerrada. Hago esfuerzo y quito mi mente de esa puerta. No la quites, déjala ahí. Déjala ahí. Se abrirá cuando sea en el momento preciso. Déjala ahí. No te, no te perturbe por eso. Me emocioné como nunca, dice Jorge. Excelente, que dice. No sé qué están, no sé qué tal, no están comentando ahí. Este Homer ha sido más precioso este año occidental, dice. Desde enero a esta fecha, gracias Hernán y la comunidad. Pues me alegro mucho. ¿Cómo se llama el video? ¿Cómo se llama cuál video? Muy bien. Vamos a terminar el programa del día de hoy
con nuestra dinámica de PNL de todos los días, vamos a enfocarnos en todas las emociones desequilibradas de los vínculos, relaciones de pareja, de trabajo, con pares, con jefes, con empleados, con parejas, con amigos. No importa, emociones desequilibradas en los vínculos. Paulette, ¿se puede hacer el Salmo 91 varias veces al día en distintas intenciones? Sí. Cuida tu energía, porque al hacer el salmo puede que te sientas cansada, un poco agobiada. Entonces, si no tienes ningún inconveniente, puedes hacerlo por varias, pero cuida tu energía. Liliana dice, por lo que acabo de decir, debería meditar el nombre de mi hora de nacimiento. Exactamente. Exactamente. Ese lo puedes hacer todos los días, porque es tu nombre de todos los días. Bien. ¿Por qué cuidar tu energía al hacer el salmo y cómo cuidarse? No, cuidar tu energía significa que no te excedas, porque a veces al hacer el salmo, depende de qué energía esté rectificando, uno se siente cansado, se siente agobiado, se mueven emociones, llora, depende, son muchas las posibilidades. Entonces, cuando digo cuida tu energía, significa no te excedas en hacer el salmo porque no, hoy quiero hacerlo por 10 cosas y terminar muy cansado. A eso me refiero. ¿Y si podemos estar haciendo Salmo 21 y el mismo día el trabajo del árbol? Sí, puedes hacer todo lo que quieras y más, pero no te excedas. Eso es lo único que te digo. No, por querer hacer mucho, eh, puedes que termines demasiado cansada y no es necesario. Administra los tiempos. Hola, Hernán Equipo dice Yaniri. Saludos desde el norte de México. Lo sigo del año pasado. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Niurka, por ese superchat que se te multiplique infinitamente. Se te agradece, Hernán, a todos aquí presentes por ayudar tanto. Pues gracias a ti por estar ahí. Me pasa que siento más amor por los gatos, los niños, el mar y por los adultos. Casi no quiero a nadie. Bueno, es que necesitas rectificar, tienes que aprender a quererte más a vos. El problema no está en los adultos, está en vos. Tenés que aprender a quererte a vos. Nadie puede dar lo que no tiene. A ver, repite, repite avec moi. Nadie puede dar lo que no tiene. Comienza a trabajar en ti y verás cómo el amor empieza a fluir hacia todos. Uno de mis sueños, dice Jorge, es poder conversar con el maestro Goslan. Bueno,
Em, creo que ahora creo que no está viajando, pero creo que está dando, creo que este año va a dar alguna conferencia en Madrid. Creo que las hace en Madrid. Habría que estar atento a su canal. Pero cuando uno va a sus charlas, generalmente podés tener una conversación. Y si no, está el Club del León Celeste, lo encuentras en cabalamagia.com, que, que también tenés la posibilidad de conversar con él unos minutos. Esas son las dos vías, Jorge, que te puedo recomendar y que deje de ser un sueño. Explica, Hernán, eso último, porfa. ¿Cuál habrá sido lo último? Por regla general yo me siento mejor con los niños, animales y plantas que con los adultos. Bueno, vamos a terminar. Muy interesante el programa del día de hoy. Tuvimos de todo. Gracias a todos por estar ahí. Les recuerdo dar ese like. Gracias por ese like. Gracias por tu comentario, tus preguntas. En la descripción tienes los videos de los que hemos hablado. Tienes el enlace para reservar tu lugar para el curso de el 7 y el 8 de abril. De abril, ya me volví en el pasado. De junio. Y si tienes preguntas, em, también tienes el enlace para preguntarme. ¿Cuál fue el día de la meditación de la energía sexual? No recuerdo. Para mí todos los días son hoy. El número 37, Geburah de Yesod. Número 37. Yo siempre vivo el mismo día, o sea, hoy. Muchas gracias, Zuli, por ese superchat que se multiplique infinitamente. ¿Curso de qué, por favor? Me encanta porque acá, claro, como llegamos en distintos horarios, se van sumando. El curso de con que cerramos la cuenta de Omar. Las 7 Sefirot rectificadas vendría a ser el nombre artístico del curso. Pero lo que hacemos es trabajar sobre las 7 dimensiones de Gesed Malhut profundamente, aplicando tanto meditación cabalística como técnicas de PNL, como algunas técnicas especiales que no enseño, donde combinamos distintas estrategias para hacer las rectificaciones. Son 2 días. El primer día es más conceptual y teórico. Vamos a explicar varias cosas, repasar conceptos de Kabbalah. Vamos a explicar cómo funciona toda la estructura de PNL. Nos va a explicar Julio Pinedo, un psicólogo, las estructuras del duelo. Nos va a explicar Anita González, una bioquímica, el botiquín natural de la abuela, ¿no? Cómo se usa una dieta para que sea saludable y sobre todo soluciones naturales basadas en las plantas para
asistir a nuestro cuerpo, ayudar a nuestro cuerpo a que repare, esté sano, tener un sistema inmunológico fuerte y aliviar dolores cuando surjan. Todo eso es el día 1. Y el día 2 ya es práctica, PNL aplicada a las memorias de tu alma. No es un título, vamos a entrar en cada sefirá de tu alma. Le vamos a pegar una sacudida a esas memorias que vas a quedar de punta en blanco. Y luego también rectificaremos el árbol genealógico con otras dinámicas. Y luego terminamos meditando algunos nombres de Dios y aprendiendo algunos detalles más profundos. Ese es el taller. Bueno, es un curso en realidad, porque son 2 días. Sábado 7, domingo 8. Este curso vamos a profundizar todo lo que hemos trabajado en la cuenta de Omar. Aquí dice, el curso tiene una duración, ¿dónde estaba por aquí? El taller queda grabado y disponible en la plataforma para que lo consultes cuantas veces quieras. Así que queda grabado y listo para que los practiques cuantas veces quieras. Ese es el curso del que hablamos. Bien. Vamos a terminar el día de hoy con la dinámica de PNL que hacemos siempre para poner en equilibrio aquellas emociones que se hayan activado hoy. Rosa dice, la quiero, tengo mucho dolor crónico. Bueno, ahí tenemos mucho para trabajar y es ideal todo lo que vamos a hacer en ese curso para que dejes de tener ese dolor crónico. Porque ese dolor no solo es el cuerpo que se está, no sé qué pasó acá, no es solo ese cuerpo, no solo es el cuerpo el que duele, también hay emociones que están desequilibradas, hay dimensiones del árbol que están desequilibradas, hay muchas cosas que equilibrar. Y todo eso es el trabajo en conjunto que hacemos. Así que, bienvenidos todos quien quieran participar. Se ve algo raro en pantalla, sí, se ve algo raro, pero bueno, era un error del programa. Muy bien, vamos a meditar. Bueno, meditar no, vamos a trabajar con PNL. Inspiramos profundamente y vamos a ordenar nuestra mente en calma. Vamos a poner nuestra mente en calma. Inspiramos profundamente. Y vamos a dejar que aparezcan imágenes que estén asociadas a esas emociones desequilibradas.
a esas emociones desequilibradas de los vínculos, lo que hablábamos hoy temprano. Tus relaciones personales, los vínculos laborales, amistades. Y vemos profundizamos y vamos a poner en silencio cada palabra, cada sonido, cada pensamiento de esas imágenes que ves. Inspiramos y vamos a comenzar a transformar en blanco y negro todas esas imágenes. Lo mejor que puedas. Solo deja que tu mente inconsciente haga el trabajo. Y profundizas más en ese blanco y negro. Y profundizas más en esas imágenes borrosas, difusas y lejanas. Completamente borrosas y lejanas. Completamente difusas, todas esas imágenes. Completamente en silencio, cada palabra asociada. Y simplemente dejamos que se haga más y más pequeña esa imagen. Más borrosa, más lejana. Y en un absoluto silencio vemos cómo se hace borrosa, más lejana. Total y completamente lejana. Borrosa y difusa. Absolutamente borrosa y difusa. Y en un total y completo silencio dejamos que se aleje y se aleje. Y se aleje más y más y más. Y ves cómo se hace un pequeño punto muy lejano y desaparece. Cuando haya desaparecido, abre los ojos. Inspiramos profundamente, ojos cerrados una vez más y vamos a profundizar en esas imágenes. Convocamos las mismas imágenes y las transformamos más en imágenes borrosas y en blanco y negro. Profundamente en silencio, total y completamente borrosas. Solo las observamos borrosas. Absoluta y completamente borrosas. Lejanas y difusas. Y en un completo silencio desaparecen. Y cuando hayan desaparecido, abre los ojos.
Última vez, ojos cerrados, inspiramos profundamente. Y vamos a observar las mismas imágenes. Probablemente ya no veas nada, pero de todas maneras le decimos a tu mente que transforme en absoluto blanco y negro todas esas escenas. Todas esas emociones ya han quedado difusas, borrosas y en silencio. Y en un total y completo silencio, cada palabra, cada sonido. No hay ninguna voz, ningún pensamiento, todo es silencio. Todas las imágenes prácticamente invisibles, difusas y borrosas. Y vamos a alejar todo completamente fuera de ti. Y lo alejamos absolutamente fuera de ti. Y en un total y completo silencio, vemos cómo se hace un punto muy lejano y desaparece. Y cuando haya desaparecido completamente, vas a sonreír, una amplia sonrisa. Inspira profundamente con esa gran sonrisa. Mantén tus ojos cerrados. Y ahora vamos a sonreírle a tu corazón. Imaginas que te pones frente a tu corazón y le sonríes. Y tu corazón sonríe de vuelta y te devuelve esa sonrisa. Y sientes esa alegría de tu corazón expresada en esa sonrisa. Y ahora vamos a dejar que tu corazón lleve esa energía, esa felicidad, a la parte de tu cuerpo que lo necesite. No lo pienses, solo deja que la energía fluya hacia esa parte de tu cuerpo que necesita ese amor, esa alegría, ese estado de plenitud que tiene tu corazón sonriéndote. Y sientes cómo se ilumina esa parte de tu cuerpo a la que tu corazón ha derivado esa sonrisa. Y cada órgano de tu cuerpo sonríe. Y cada célula de tu cuerpo sonríe. Y sientes todo tu cuerpo iluminado, sonriente, pleno. Inspiramos profundamente. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para volver y mantén esa sonrisa amplia, brillante, destellante. Gracias por ese like. Revisa que hayas puesto el dedo en el lugar indicado. Y hasta aquí el programa del día de hoy. Edith, para meditar los nombres de Dios, ¿debe hacer en un horario predeterminado? No necesariamente. Lo puedes hacer en el horario que quieras. Es cierto que cada nombre de Dios cada uno de los 72 nombres tiene un horario determinado, pero no es particularmente determinante. ¿Y qué horario es el de cada uno? Es la siguiente pregunta. Bueno, cuando amanece es el nombre número 1 y cada 20 minutos van siguiendo todos los nombres. Y llegamos al número 72 justo antes de que amanezca el otro día. Bien, esos son los horarios predeterminados.
Puedes buscar el horario determinado dependiendo de tu lugar, siempre de acuerdo a donde vivís, porque el amanecer es indistinto en cada lugar. Em, y lo puedes hacer si quieres, pero no es determinante. Wow, dice Claudio, me encanta el final cuando sonreímos a nuestros órganos. Pues me alegro mucho. Gracias Hernán, gracias Jamie, dice Marta. Pues gracias a todos quienes han colaborado. Veo que mucha gente ha ido respondiendo, ha ido colaborando con las respuestas. Muchísimas gracias a todos por estar, por participar, por ser alguien que brinda, que da y que vibra en ese amor al prójimo. Bien. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones, que descansen y nos vemos mañana para seguir trabajando, aprendiendo, sonriendo, que es una de las grandes bendiciones de este mundo. Tan simple como una sonrisa ilumina un día. Gracias a todos por su apoyo, dice Zuli, pues un placer. Ya me siento con más valentía para afrontar problemas con mi jefa. Pues Baruch Hashem, me encanta. Carmen, en mi banco me piden datos SWIFT. No, ni te gastes en hacer transferencias bancarias porque en Argentina eso no se puede. No, es una pérdida de tiempo. Las opciones, escríbeme Carmen y podemos ver, pero no, ni te gastes en hacer una transferencia porque nunca llega a Argentina. Todavía nos falta mucho camino para resolver ese inconveniente. Así que los pagos internacionales son a través de PayPal, a través de Stripe con la tarjeta o Western Union. Podrían haber algunas otras opciones, pero no son las comunes. Pero Swift no vale la pena ni perder tiempo buscando eso, porque ya te digo que no llega. Por eso usamos otras alternativas. Bien, pero Dios mediante se resolverán esos inconvenientes. Muy bien, por lo pronto, muchísimas gracias. Mantengan esa sonrisa grande, amplia, que hoy se revelaron muchas bendiciones. Aquí Jorge y su querido hijo se van pletóricos de alegría, igual que todos que fuimos leyendo los mensajes. Igual para todos. Salmo 91 para los bancos. Ya los tengo a los bancos, pero no sabes cómo les hemos dado a los bancos. Pero este no es un problema de los bancos, tristemente. Es un problema más estructural de la Argentina. Pero créeme que los bancos han sentido el amor del Salmo 91 arduamente. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy feliz jornada, un magnífico descanso y nos vemos mañana. Hasta mañana.